Voy a como le digo, intenta hacer una anastomosis de la vena tibial posterior a la arteria tibial posterior. Me miró y me dijo, iremos a la cárcel. Yo no sabía nada sobre arterialización, es mi culpa. El primer caso lo recuerdo como si fuera ayer. Antes de los 7 años, ya habían reconocido como grupo que había este patrón de enfermedad realmente difícil y estaban perdiendo las batallas. Y probablemente era muy frustrante porque así es como empecé. A veces está solo en nuestra mente y vemos la amputación mayor como un fracaso. El cirujano tiene una mentalidad diferente a la de la medicina interna. Quiere hacer todo más rápido. Y lo peor que puedes hacer es tocar algo que va bien. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. The following podcast is not relating to my teachings and work at Delcine Medical Center and is for entertainment purposes only. Bienvenidos a todos a otro episodio del podcast. Hoy tuvimos un episodio increíble con Giacomo y Andrea. Son dos médicos que trabajan juntos en Italia. Uno es podólogo, subespecialidad de medicina interna, y el otro es un cirujano vascular. Y vamos a hablar con ellos sobre su experiencia pionera en la arterialización venosa profunda, los pormenores, cómo se adentraron en eso y los excelentes resultados y como los precursores de esto que son. Así que fue una gran conversación. Muy divertido. Bienvenidos a otro episodio de Life of Flow. Mi nombre es Miguel Montero Baker y soy su coanfitrión junto con Lucas Ferrer. Y de nuevo, esta es una de las series que estamos grabando en un lugar muy especial porque vinimos a la reunión de Handolat, que es, diría yo, probablemente una de las principales reuniones en América Latina para terapia vascular y endovascular, un lugar multidisciplinario de reunión, también de amigos, porque creo que eso es lo que ha hecho a Handolat muy especial, tienes que conocer a alguien para venir, simplemente no te invitan, es realmente solo por invitación de amigos cercanos y eso lo hace especial. Pero de todos modos, en el podcast The Life of Flow teníamos el sueño de poder estar aquí y pasar un tiempo con nuestros buenos amigos y tener discusiones que normalmente no podemos tener. Y como todos saben, parte del Genesis Why del podcast y su modus operandi es que queremos tener estas discusiones que son, ya saben, casi como esas charlas al final del día con un buen whisky o un buen vino. Así que tenemos un verdadero placer. Este es un podcast súper increíble. Ya estoy increíblemente emocionado porque tenemos a dos de nuestros buenos amigos de Italia, el doctor Andrea Cassini a mi derecha y también el doctor Giacomo Clerici. Hola, Giacomo. Gracias por invitarme. Giacomo, eres podólogo, ¿correcto? En realidad me especializo en medicina interna y después de eso tuve entrenamiento por más de 5 años en cirugía del pie diabético y así que estoy algo especializado en cirugía del pie, en particular en cirugía del pie diabético. Eso es realmente genial. Sí. Comencé como estudiante de medicina interna y después de eso, después de 5 años, decidí seguir adelante con mi especialidad en el cuidado del pie diabético. ¿Cuánto duró ese entrenamiento en Italia? Después de 6 años de medicina. Eso es genial, no lo sabía. No puedes hacer eso en los Estados Unidos. No puedes ser un médico de medicina interna y luego convertirte en cirujano. Quiero decir, a menos que hagas una formación quirúrgica. No puedes convertirte en cirujano y obtener privilegios en un hospital. No sé. Pero la razón fue porque creo que a finales de los años 80, principios de los años 90, comencé mi carrera en el cuidado del pie diabético a mediados de los años 90, así que hoy son casi 30 años, ya sabes, 30 años de carrera, 30 años de experiencia. Pero en ese periodo, a mediados de los años 90, nadie quería cuidar de estos pacientes porque la única terapia que ofrecían eran las amputaciones mayores. Y así algunos diabetólogos en Italia, algunos pioneros, empezaron a hacer cirugía, empezaron a trabajar con ortopedistas en el quirófano, con cirujanos plásticos o con cirujanos vasculares y trataron de robar algunos trucos para la cirugía
Entonces, después de eso, tuve entrenamiento durante muchos años con muchos colegas en plástica, especializados en cirugía plástica o en ortopedia, y esta fue la razón por la que como especialista en medicina interna me convertí en cirujano de pie. Entonces, obviamente tú hiciste esto, creaste tu propio camino, creaste esto, sé, por interés, pero por la necesidad de estos pacientes. Pero si alguien ahora dice, quiero ser como Giacomo Clerici, Imposible. pero digamos, sabes, soy un joven, sabes, estudiante de medicina y quiero seguir tu carrera y estoy en Italia, porque obviamente es muy diferente según el país. ¿Cuál sería la manera de seguir tus pasos profesionalmente? En realidad, recomendaría ser parte de un equipo multidisciplinario y después de eso, si quieres ser cirujano, hacer cirugía, creo que debes especializarte en cirugía de pie, como ortopedia o incluso cirujanos vasculares, etcétera. Creo que hoy en día el tiempo es completamente diferente si lo comparas con cuando empezamos a mediados de los años 90. Así que sugeriría tomar esta especialidad en ortopedia, porque en Italia no tenemos podiatras, tenemos podólogos, pero no son cirujanos, así que no tenemos podiatras. Tenemos ortopedistas especializados en cirugía de pie y tobillo. Está bien. Y Andrea, ¿eres cirujano vascular? Sí, tradicional. En Italia haces la escuela de medicina, luego haces cirugía general. Tú necesitas los mismos títulos. Y luego hace, sí, la especialidad en cirugía vascular, que son 5 años en Italia. Tienen el sistema de especialización que tenemos en los Estados Unidos, donde puedes convertirte en cirujano general y luego hacer 2 años de vascular. No, en Italia es completamente diferente. Tenemos 5 años dedicados a la cirugía vascular, al menos, y después la cirugía general. Muy bien, chicos. Bueno, intentemos profundizar en lo que queríamos hablar. Y creo que una de las razones por las que estaba hablando con Lucas sobre que esperábamos que pudieran sentarse con nosotros un poco fue por un tema muy injusto y desigual que les hemos dado, porque hoy di 8 minutos en una sesión de 1 hora y media, pero le dije a Andrea, tienes 8 minutos para resumir la experiencia de tu grupo de 7 años o más haciendo arterialización venosa para el paciente con CLTI sin opción. Y pensé que eso era un poco injusto, porque estoy seguro de que en 7 años hay muchas cosas, tal vez ni siquiera científicas, de las que podríamos querer hablar aquí hoy. Sabes, una cosa que siempre me encanta de los italianos cuando dan presentaciones es que aunque les des 7, 8, 5 minutos, siempre meten un poco de filosofía en su presentación, así que aprendes de todo en 7 minutos. Como simplemente lo hacen tan genial, ¿verdad? Como sus presentaciones son tan geniales. Si no has visto a Roberto o Andrea, haz un esfuerzo y encuéntralos, porque sus reuniones es casi como una clase filosófica. Empecemos antes de los 7 años. También han trabajado juntos durante 20 años. Y Roberto también ha sido parte de este equipo durante tantos años. Yo en realidad conocí a Roberto creo que hace alrededor de 10 años o más. Conocí a Roberto hace muchos, muchos años, pero solía trabajar con otro equipo, con Carlo Caravaggi, otro diabetólogo que se convirtió en un cirujano de pie, un muy, muy buen cirujano de pie. Y después de eso nos unimos a Roberto en Bérgamo porque él necesitaba un equipo dedicado al cuidado del pie diabético. Así que creo que conocí a Roberto alrededor de 2015, así que más o menos hace 8 o 10 años, creo que alrededor de esa fecha, sí. Y por cierto, para aquellos que están escuchando y no conocen a Roberto Ferraresi es la tercera parte de este equipo de ensueño. Y Roberto es un cardiólogo intervencionista. Y creo que a estas alturas probablemente estás conectando los puntos de que es exactamente cómo se debe cuidar a estos pacientes. Necesitas tener al cirujano de pie experto en manejo de cuidado de heridas, tienes al cirujano vascular con habilidades abiertas y luego también tienes a alguien que es fenomenal con los cables. Y creo que este es un concepto muy interesante que ustedes nos han enseñado a lo largo de muchos años, ¿verdad? Y yo me formé con Joe Mills y también con David Armstrong, tratando de unir la cirugía del pie y el cuidado vascular en la práctica diaria. Pero bueno, Eso sucedió de manera orgánica, que ustedes decidieron, necesitamos un cirujano vascular, un cardiólogo intervencionista y un podólogo, o fue simplemente porque eran amigos y les gustaba trabajar juntos. Desde mi punto de vista, empecé un poco antes porque soy un poco mayor que Andrea y cuando comencé a
a mediados de los años 90. Tuve mucha suerte porque conocí a Ezio Faglia. Ezio Faglia era una persona increíble y un cerebro brillante. Desafortunadamente, él no está aquí todavía, o en realidad ya no, pero cuando comenzamos, trabajamos en un grupo pequeño, pero año tras año entendimos que necesitábamos más personas involucradas. Entonces comenzamos con un radiólogo intervencionista, pero luego entendimos que necesitábamos un cirujano vascular. Después de eso necesitábamos un podólogo, necesitábamos un especialista en enfermería, de cuidado de heridas, etcétera, etcétera. Entonces el grupo comenzó muy pequeño y después de eso se volvió muy, muy grande. ¿Y esto es en el contexto de una práctica privada o un hospital gubernamental o...? Esa es una buena pregunta. En Italia tenemos más o menos tres. Tenemos un hospital público muy bueno porque tenemos la cobertura universal para todos. Nadie tiene que pagar nada por el tratamiento. Tenemos hospitales privados que tratan con el Sistema Nacional de Salud. Significa que eres privado, pero trabajas como un hospital público. Esta es nuestra situación. Trabajamos en un hospital privado, pero nuestros pacientes no pagan nada por el tratamiento porque lo paga el gobierno, lo paga el sistema de salud. Y luego hay algunos hospitales privados, puramente privados, pero usualmente para pie diabético nadie va al hospital privado porque nuestra población, nuestros pacientes, nuestra gente con diabetes y problemas de pie están creo que en una clase media o clases bajas. Y así creo que el hospital más utilizado es el público o el privado con el acuerdo público. Sí. Entonces, Andrea, déjame incluirte con lo que dijiste, 7 años de experiencia. Entonces, supongo que antes de los 7 años ya habían reconocido como grupo, o tal vez Roberto, no sé, tú dime, que había este patrón de enfermedad realmente difícil y estaban perdiendo las batallas. Estaban perdiendo cada batalla, supongo, y probablemente era muy frustrante porque así es como empecé. Pero quiero escuchar, ya sabes, cuando empezaron a decir, hombre, tenemos que hacer algo más, algo no está funcionando para nosotros con estos pacientes. ¿Sobre arterialización? Ajá, sí. Vamos a hablar sobre tu experiencia con la arterialización, así que quiero saber antes de que comenzaras a hacer los primeros casos, probablemente estabas encontrando mucha frustración con algunos de los malos resultados que estabas teniendo, ¿no? Sí, sí, pero debemos ser honestos. Antes del primer caso, yo no sabía nada sobre arterialización, es mi culpa. Nunca leí algo sobre este tipo de procedimiento. Y el primer caso lo recuerdo como si fuera ayer. Y en el quirófano estábamos, yo y Giacomo. Así que imagina un cirujano vascular y un especialista en medicina interna. ¿Qué pasa? Fue un paciente en el cual cometimos muchos errores porque el paciente fue admitido por un CLTI. Estudiamos al paciente con un enfoque anterior. El paciente tiene la permeabilidad de toda la arteria por encima de la rodilla, por debajo de la rodilla, amputación por debajo de la rodilla. Y entonces la pregunta es, ¿quién está a cargo? Este paciente es un fracaso, no es un paciente isquémico. Así que dimos de alta al paciente y después de una semana admitimos al paciente de nuevo porque el estado clínico estaba empeorando, porque el dolor en reposo era mucho mayor y hay también las posibilidades de la primera úlcera. Entonces, admitimos al paciente nuevamente y estudiamos al paciente con un enfoque contralateral. El enfoque contralateral muestra que pasamos por alto una placa ilíaca. Ajá. Eso debido a la embolización y así el paciente tiene una trombosis completa del vaso pedio y tibial posterior. Fue un problema porque no fue simple. Llevo al paciente al quirófano y comienzo con la trombectomía de la arteria pedial y la arteria tibial posterior. Quizás el éxito fue de 1 hora. El paciente tuvo isquemia subaguda, así que llevé al paciente de nuevo al quirófano, hice el mismo procedimiento y el procedimiento falló. Así que estábamos en el quirófano con Giacomo planeando una amputación por debajo de la rodilla. El paciente no estaba tan contento porque nos dijo, vengo por el dolor en reposo, pierdo mi pierna. ¿Por qué? Voy a Giacomo y le digo, intenta hacer una anastomosis de la vena tibial posterior a la arteria tibial posterior. Me miró y me dijo, iremos a la cárcel. Así que yo tomo la arteria de manera terminal y la conecto a la vena tibial posterior. Hago la endovalvulotomía con un catéter de Fogarty.
completamos la anastomosis. ¿Y qué pasó? Pasó que el paciente va bien con una reducción del dolor en reposo. Y completamos el procedimiento con una amputación parcial corta. Así que cubrimos con sustituto dérmico y después de un par de meses cubrimos con injerto de piel al paciente y se curó. Y después de 5 años, el paciente está así. Sigue sin dolor en reposo y curado. Y estás fuera de la cárcel. No le cosimos nada al paciente. Así que en nuestra mente surgía la pregunta, ¿podemos hacer algo diferente? Y así nosotros en este momento trabajamos con Jacques Clerici, una de las manos más hermosas que he visto. Creo que fue uno de los más, tal vez todavía es hoy uno de los más, puedo decir, genio en vascular. ¿Cómo se conectaron ustedes? Estuvimos juntos en el primer hospital. Entonces él era francés, pero estaba trabajando en Italia. Sí. Está bien, está bien. Él era el radiólogo intervencionista de Multimédica, así que comencé a trabajar con él en Multimédica. Entonces, la pregunta que surgió Giacomo y yo es, sin ningún tipo de arterias en el pie, ¿por qué no usamos el sistema venoso? Hablamos con Jacques Clerici. Para Jacques Clerici todo es simple, todo es simple. Le preguntas a Jacques Clerici, tengo una fístula en el cerebro, Vox, no te preocupes, embolizamos. Me gusta pensar en Jacques Clerici como el Pelé o Maradona de la situación. Oh, sí, y es factible, sí. Entonces, una semana después, ingresamos al hospital a una paciente de Giacomo con una gangrena por dolor en reposo. Era una mujer muy elegante de 82 años. Comenzamos con el ángel y el espectáculo sin ninguna opción, así que fuimos al paciente y le dijimos al paciente, requiere una amputación por debajo de la rodilla. No lo creo, fue la respuesta del paciente. No lo cree, así que hablo con Giacomo e intento eso. El comentario al margen siempre es gracioso cuando estos pacientes vienen al laboratorio. Sé que no es muy gracioso, pero ya sabes, vienen con gangrena, pero sus uñas están hermosamente pulidas. Así que intentamos hacer el segundo camino y la paciente no tiene la vena safena porque naturalmente entendemos que se sometió a una safenectomía a una edad joven. Para su estética, el problema es la telangiectasia. Y llevamos a la paciente al quirófano y hacemos el primer bypass usando un injerto de PTF con heparina desde la arteria poplitea hasta la vena tibial posterior. Luego llamo a Clerici que destruye todo. La anastomosis, la vena tibial posterior, la vena plantar. Pero creo que fue un genio y podemos encontrar la salida sin saber todo y el paciente se sometió a una amputación TMA y después de 3 meses fue a la ópera con sus zapatos y así estaba surgiendo mucho más la idea de que algo podría cambiar con esta técnica. Y el tercer caso fue la arterialización de un paciente similar, usando la vena safena griega. Luego conocimos a Roberto. Compartimos nuestra experiencia con Roberto, que estaba comenzando a trabajar en el proyecto de Flugolin. ¿Recuerdas el año? 2016, 14 años. Sí, afortunadamente empezamos a trabajar juntos, Giacomo, yo y Roberto, y comenzamos a arterializar todo. Y la curva de aprendizaje fue muy difícil. Tuvimos mucho sangrado en el laboratorio de cateterismo. Tuvimos muchas rupturas de la anastomosis proximal distal. Roberto que me dijo, no eres capaz de hacer la anastomosis. Y le dije a Roberto, no puedes dilatar la vena. Así que hubo muchas peleas. Luego, momentos de tensión. Imagina que estás allí haciendo un bypass y te lleva, estás disecando, obtienes control proximal de esto, así que usas un Prolin 70 hermoso y se ve hermoso. Y luego este tipo corpulento viene con catéteres y un alambre de 0.30 pies. Así que tratamos una vena de 1 milímetro y él usa un globo de 5 milímetros. La semana pasa y intento modificar mi técnica, así que cambio la longitud de la anastomosis, porque hago una anastomosis tradicional. Así que pienso que quizás tengo que cambiar el ángulo de mi aterrizaje en la vena. Tuve que cambiar la longitud de la anastomosis. Así que cambié el ángulo, un ángulo más agudo, una anastomosis más larga y el resultado fue mejor porque permití a Roberto pasar con la guía, con un catéter, con un balón. Así desarrollamos la técnica híbrida tanto en un sistema plantar profundo como en el dorsal superficial. Y luego continuamos haciendo y
enfatizando esa arterialización en el sistema dorsal superficial, ¿sabes? Hoy en día, en el que pensamos que hemos llegado a la solución final, que es el acceso único, entendemos que colateral tienes que embolizar al principio para vocalizar el flujo sanguíneo. Hemos estandarizado la vía de salida desde las 2 primeras venas y la rama metatarsiana. Ahora hemos entendido un poco más cosas que antes. Y así es como nace la arterialización. Nace para un paciente muy desesperado, en la cual quizás nos sentimos más culpables por haber malinterpretado la enfermedad del paciente que estaba llevando a la amputación. Al mismo tiempo, ustedes están desarrollando esto y están teniendo cada vez más casos y también están dando al cirujano de pie cada vez más casos. Pero ahora sabemos que la cirugía de pie es completamente diferente. Entonces, cuéntame un poco, Giacomo, mientras ustedes se están desarrollando, ¿en qué momento dijiste, qué demonios, lo que he hecho toda mi vida no está funcionando y voy a tener que aprender a reoperar a estos pacientes? ¿Cuándo llegaste a esto? Estoy seguro de que fue tras múltiples fracasos, tristemente, pero obviamente ahora nos has enseñado a muchos de nosotros lo que debemos hacer y te agradecemos por eso. Éramos buenos, o mejor, ellos eran buenos en este tipo de nueva revascularización, pero en realidad, al principio, fallamos mucho en los resultados de la cirugía del pie. Entonces entendimos que al mirar las imágenes del angiograma cuando hacen la embolización, la segunda, la tercera, etcétera, y así entendimos porque tuvimos algunos casos donde llevamos a cabo, por ejemplo, una amputación transmetatarsiana con cierre primario o injerto de piel, con la sutura de la piel, con la grapadora, etcétera. Y al observar la imagen y considerar el destino de estos pacientes, entendimos que tenemos que cambiar nuestra rutina. Y nuestra rutina hoy es que entendimos que tenemos que esperar y ver qué sucede clínicamente desde un punto de vista angiográfico, etcétera. Y, por ejemplo, revisando a los pacientes con un TCPO2, revisando a los pacientes con el angiograma, durante la embolización, etcétera, entendimos que tenemos que esperar al menos 45, 60, 90 días porque tienes una red muy buena, tienes unos vasos muy nuevos, muy buenas arterias nuevas, porque el resultado agudo no es útil para el pie. Tienes muy buenas imágenes si miras el resultado agudo después de la neoarterialización, pero desde un punto de vista fisiológico, no tienes un flujo sanguíneo útil. Ahora, tú como cirujano de pie, que tal vez nunca tuviste que hacerlo, pero te ves entendiendo más sobre el lado vascular, por ejemplo, miras los angiogramas, miras la focalización, miras si es una marginal medial o una plantar lateral, porque siento que esta es una parte donde, al menos en mi práctica, es donde he tenido que presionar mucho más a mis podólogos para decir, no, necesito que entres en la sala. Exactamente. Necesito que mires estos angiogramas. Claro. Como no puedes hacer una cirugía a menos que hayas visto los angiogramas. Y si no conoces los vasos, necesitas aprenderlos. Porque si vas a operar a estos pacientes, necesitas saber dónde vas a cortar y cómo vas a cortar. Entonces, ¿sientes que conoces la angiografía en este punto? Este es un punto muy bueno porque he aprendido mucho de los cirujanos vasculares y los radiólogos intervencionistas, porque en los años 90, pero también en 2010, 2000 solíamos ir a las reuniones, a las conferencias, podólogos en una parte, la conferencia de cirujanos vasculares en otra, etcétera, etcétera. Hoy he visto muchas conferencias sobre cirujanos vasculares. Son muy buenos en biomecánica. Es increíble. Y tengo que decir que esto fue un intercambio muy fructífero. Entonces, ¿en qué momento, chicos, empiezan a darse cuenta de que estas opciones no están disponibles? Probablemente puedan encontrarlas temprano. Porque creo que es hacia donde probablemente deberíamos ir. Y puse esa diapositiva en mi charla, donde si tienes un MAC alto, es decir, un patrón de calcificación alto, y tienes una herida bastante grave, lo más probable es que vayas a arterializar a este paciente.
Entonces, ¿en qué momento dicen ustedes, estamos identificando altos niveles de calcio, altos puntajes de MAC? Y creo que fue idea de Roberto intentar crear una clasificación. Pero, ¿cómo fueron esas conversaciones cuando ustedes estaban tratando de identificar cuáles de estos pacientes eran los mejores para la técnica? Creo que es una gran idea de Roberto. Roberto es muy claro, en mi opinión, y nosotros empezamos desde la ingle. ¿Y qué pasó? Pasó que cuando pusimos al paciente en el laboratorio de cateterismo y el personal para hacer la primera radiografía para planificar la punción, ¿cuál fue lo común? Los signos comunes son que hay mucha calcificación, una especie de mapa natural de la arteria femoral común, arteria ilíaca, SFA profunda, y todos los pacientes tienen la misma característica, este tipo de mapa natural, debido a la calcificación de la pared y la enfermedad SAD. Roberto comenzó a estudiar todas las radiografías de los vasos en la SFA, en la poplitea, en la arteria pedial, y reconocieron que la calcificación de la arteria media no es una enfermedad del pie, es una enfermedad de todo el cuerpo. Porque si haces una radiografía del abdomen, encontrarás la calcificación de la arteria media, que es una especie de vía de tren en la arteria. Y la pregunta que surge es si una enfermedad SAD y la enfermedad MAC tenían el mismo aspecto. La definición de enfermedad de arterias pequeñas fue una definición que siempre ha sido evitada por los cirujanos vasculares, porque en 1991, si recuerdo bien, dijo, no hablen sobre la enfermedad SAD, enfermedad de pequeñas arterias, enfermedad de pequeños vasos, porque es engañoso para el cirujano vascular. Así que no existe enfermedad de pequeños vasos. Entonces, si haces un lavado con solución de heparina en tu arteria tibial posterior y sientes resistencia en un paciente con alta resistencia, con alta enfermedad de todos los vasos DTA, pero no podemos hablar de la enfermedad de pequeños vasos. Así que comenzamos a hablar nuevamente de la enfermedad de pequeñas arterias. Y fue un progresivo, si no recuerdo mal, durante una escuela de verano en la que estaban Chris Ottinger, Robert Freiberg, en la que discutimos por primera vez sobre nuestra experiencia con 10 pacientes. Y fue una especie de idea colegiada. Quizás allí hay un nuevo actor en el paciente con CLTI y estamos enfrentando un nuevo tipo de enfermedad. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Cuál es el problema que lleva al paciente a una enfermedad de arteria pequeña o calcificación medial? Esperamos un paciente que no tenga enfermedad de arteria pequeña, sino solo una enfermedad de arteria grande. Todos los pacientes tienen diabetes, todos los pacientes tienen insuficiencia renal. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos pacientes desarrollan una enfermedad MAC y otros no? Tal vez la respuesta podría ser la neuropatía. Quiero decir, creo que la hemodiálisis en sí, porque esos son probablemente los peores pacientes en la forma en que lo he identificado. Parece que hay en pacientes con insuficiencia renal. Este es un artículo que me gusta citar mucho, donde las células musculares lisas vasculares, al estar expuestas a altos niveles de calcio y fósforo, y algunas de estas alteraciones que ocurren en la insuficiencia renal cambian fenotípicamente y las VSMC ahora realmente comienzan a depositar nanocristales. Y sé que esto es hipotético, pero para mí ese es el paciente. Cuando me mudé de Arizona a Houston, fue cuando tuve mi momento de, ¿verdad? Ahí es cuando pienso, nada de lo que hago funciona. Nada de lo que hago funciona, y lo que podía ver constantemente era que típicamente eran fallos renales. Entonces, ya sabes, tendrían la fístula arteriovenosa, ellos ya sabes, probablemente los vería, por eso saben que tengo una herida en el dedo del pie. Luego intentaría atravesar el calcio, abrir algo, tal vez hacer una pequeña aterectomía con un CSI, lo que sea. Ocluido en 2 meses, ocluido en 3 meses. Y luego chop, 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 lo que dice Roberto, el efecto salami, va, estás volviendo a ello. Creo que el próximo episodio de esta historia podría ser la selección de estos pacientes. Podría ser saber exactamente a quiénes debemos excluir desde el principio para este tipo de revascularización, porque creo que si recopilamos todos los datos que tenemos en todo el mundo,
Creo que podríamos tener la respuesta. Excluir o incluir a algunos pacientes y no a otros. Debes ser honesto con el paciente y decirle al paciente que si se lleva a cabo una amputación mayor, el riesgo de mortalidad es alto y el tiempo de curación es muy, muy largo en comparación con la revascularización directa. En mi opinión, no es una decisión nuestra, es una decisión colegiada con el paciente. Lo que le dije al paciente, lo que le dijimos al paciente antes de una arterialización, por ejemplo, es debes enamorarte de mí porque me verás durante 4 o 5 meses. Sabes, lo que he intentado hacer es tratar de identificar problemas tempranos que llevan a la mortalidad, específicamente cardiovascular. Y si voy a someter al paciente a pruebas rigurosas, entonces voy a hablar con mi cardiólogo y voy a decir, oye, este tipo tiene mal protoplasma, ¿no? Tienen fístula arteriovenosa, están en etapa terminal de enfermedad renal, pero quieren salvar sus piernas y quiero hacer todo lo que necesite hacer. ¿Te importaría también mirar el corazón? Tal vez asegurarse de que tal vez no tenga una lesión en la arteria descendente anterior izquierda que necesite ser tratada de antemano. Pero no sé si ya he dicho categóricamente, no, no puedo tratarte. O que me inclino hacia una amputación mayor como una opción para esos pacientes. Casi siento que ese es el lugar perfecto. Y creo que cuando hablamos de esto, tenemos que establecer una base de que tu situación con Brian Lipo, quien es un podólogo brillante, ustedes trabajando juntos, es muy diferente que... Porque muchos amigos se han acercado a mí y me han dicho, oye, puedes como ayudarme, ya sabes, a empezar a hacer estas cosas. Y para mí, como yo soy el podólogo, así que ya sabes, aunque teníamos al doctor Ross, aunque teníamos a Brian, para ser honesto, cuando estaba en formación, esa no era mi prioridad. Mi prioridad era la cirugía vascular. Sí. Entonces hice procedimientos con ellos, pero yo no tengo la experiencia en podología, así que yo tengo que entender mis propias limitaciones en eso. Y para el cuidado de sus pies, todavía tengo una curva de aprendizaje significativa en comparación con Giacomo, en comparación con Brian. Pero creo que eso es muy honesto. Es una cosa muy honesta de decir porque también, sabes, necesitas enfocarte en tu cuidado vascular. Y si abres las compuertas al cuidado podiátrico, quiero decir, no sé si paga mejor en otros lugares, pero en América el reembolso asociado a eso es realmente malo. Y por eso hay una necesidad, incluso desde un punto de vista financiero, de tener un equipo de toe and flow, porque el podólogo necesita descargar al cirujano para que cada uno haga su parte, pero trabajen de manera cohesiva, ¿verdad? Hay una fluidez en esa conversación. Entonces hay un caso, y con esto tenemos que empezar a cerrar. Pero hay un caso que involucró a este nuevo podólogo. Hablé con él durante 1 hora. Le dije lo que iba a hacer. Hablé con la familia durante 1 hora y les dije lo que iba a hacer, y todos estaban bien. Hablé con el médico de medicina interna que estaba cuidando al paciente. Y resulta que iba a Costa Rica de vacaciones con mi familia, así que dije, está bien, todo está bien, está en piloto automático durante las próximas 2 semanas. 48 horas después, el médico de medicina interna dice, el tipo tiene fiebre, hay que amputar la pierna. Y comienza esta búsqueda de lo ridículo. Y ellos, escuchen lo que pasó, porque estoy fuera y digo, estoy fuera del país, les dije qué hacer. No quiero recibir más llamadas sobre esto. Nadie toca a mi paciente. Van y llaman a otro equipo de cirugía vascular. Afortunadamente, el equipo de cirugía vascular me respeta. Dicen, oye, nos pidieron una segunda opinión. ¿Qué quieres hacer? Yo dije, pero no hagan nada. Ellos dicen, está bien, lo dejaremos así. ¿Y sabes qué hacen? Llaman a un cirujano ortopédico para ver si quieren cortar la pierna. Y la historia dice que este tipo ahora está injertado, caminando y está bien. Sí. Solo era cuestión de tiempo. Y eso, así que estas cosas son importantes, todos estos otros aspectos que tienes que controlar. La experiencia marca la diferencia. Y es increíble porque probablemente ahora, después de quizás 100 arterializaciones híbridas, sabemos cuál es el destino del paciente. Todavía piensas, ahora que tienes 100, ahora que tienes más de 100, todavía piensas que si empezamos con la idea de que estos son pacientes sin opción, que probablemente van a sufrir una amputación, ¿crees que el 70% Es apropiado. 60, 65, 70%, 75, sí. ¿Qué piensas de los 35 que no les va bien? El último caso que mostré en mi conferencia fue un paciente en el que no había indicación para arterialización y Giacomo dijo, en mi opinión, no es un buen candidato, pero estamos frente a un paciente joven que durmió 3 meses en la silla y no quería perder su pierna.
Entonces fue muy difícil porque a veces veíamos la amputación como un fracaso de nuestro trabajo, pero debemos recordar que a veces la salvación de una extremidad está solo en nuestra mente. Debemos hablar de la salvación funcional de la extremidad, porque la salvación del miembro por sí misma está solo en nuestra mente, porque el paciente es un paciente que se somete a 5 o 6 procedimientos, va a realidad virtual, va al laboratorio de cateterismo, va al podólogo, va todos los días. Así que a veces está solo en nuestra mente y vemos la amputación mayor como un fracaso. Pero volviendo al primer paciente, que el último paciente fue una indicación incorrecta porque era una especie de isquemia subaguda. Intentamos hacer algo, pero fallamos. Pero yo no sé, porque hoy en día, después de 5 meses, todavía tenemos aún la pierna unida y vimos una pequeña mejora de la lesión en el pie. Por eso te dije, es una ola. Tenemos el primer paso en el postoperatorio, que todos nosotros estamos felices porque el sistema está funcionando, el dolor ha desaparecido y la lesión parece bien. Luego tenemos la fase de choque en la que todo va peor. Tienes un fallo progresivo del flujo sanguíneo en el pie. Tienes un empeoramiento de la isquemia, un empeoramiento de la lesión isquémica. Y aprendemos a ser pacientes y tomarnos el tiempo. Creo que como cirujano podría pensar, porque en mi opinión el cirujano tiene una mentalidad diferente a la de la medicina interna. Quiere hacer todo más rápido. Y lo peor que puedes hacer es tocar algo que va bien. No sé si te ha pasado, pero cuando completo, por ejemplo, mi anastomosis y él está hablando de mi desgarro, estoy mirando el desgarro y empiezo a tocar aquí, empiezo a tocar. Y al final es un desastre porque no tocaste nada. Y ese es el problema con este paciente. Debes esperar y tomarte tu tiempo. Esto es lo más difícil que un cirujano puede hacer, tomarse tiempo. Escuchen, chicos, podríamos hablar horas. Quiero ser respetuoso con su tiempo. El hecho de que probablemente tengas otros compromisos de conferencias y necesidades. Esto ha sido esclarecedor, por decirlo menos, inspirador. Y con suerte, algunos jóvenes allá afuera, después de esta historia, pueden entender que se necesitan inconformistas. Se necesita gente que empuje. Se necesita gente para, quiero decir, es asombroso. Así que, chicos, gracias. Sí, esto ha sido hermoso. Va a estar en todos los podcasts, Spotify, Apple. Podemos compartirlo con ustedes y con suerte los oyentes allá afuera lo han disfrutado hoy. Creo que esta fue una conversación importante, muy oportuna y mucho más por venir sobre arterializaciones. Apenas estamos comenzando. A todos ustedes, muchas gracias.